El comedor de mi madre siempre había sido testigo de momentos importantes en nuestra familia, pero esta noche sería diferente. El aire estaba cargado con el aroma del asado favorito de mi padrastro, Antonio, mientras él presumía su último logro empresarial. «Ven este collar». Antonio sacó una caja de terciopelo azul de su bolsillo. Lo encontré en el almacén de la empresa. Perteneció a la antigua dueña, y ahora. Sonrió, mirándome directamente. «Es mío». Mi madre aplaudió educadamente, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Ese collar, con sus delicados zafiros y perlas, había pertenecido a mi abuela Isabel. Lo reconocería en cualquier parte, ella lo usaba en cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento especial. «Es una pieza histórica», continuó Antonio, girando el collar bajo la luz del candelabro. «Debe valer una fortuna. Ya contacté a un comprador en Madrid». Mantuve mi expresión neutral mientras cortaba mi carne. 5 años. Había esperado 5 años para este momento. «No tienes nada que decir», me provocó Antonio. «No vas a defender el legado familiar, como siempre». Mi hermanastra Sofía rió nerviosamente. «Papá, por favor». «No, no», interrumpió Antonio. «Dejemos que nuestro pequeño empresario fracasado nos dé su opinión. ¿Qué dice el hijo del antiguo conserje sobre los negocios?» Tomé un sorbo de vino, recordando la promesa que le hice a mi abuela en su lecho de muerte. «Las joyas familiares tienen un valor sentimental incalculable», dije suavemente. «¿Valor sentimental?» Antonio estalló en carcajadas. «Por eso nunca triunfarás en los negocios, muchacho. El sentimiento no genera ganancias». Mi madre intervino. «Antonio, por favor, es una cena familiar». «No, María, tu hijo necesita aprender. ¿Sabes por qué pude comprar la empresa de tu difunto esposo? Porque él pensaba como tú, con el corazón. Yo pienso con esto». Se golpeó la sien con el dedo. 5 años atrás, cuando mi padre murió repentinamente, Antonio apareció como un salvador para la empresa familiar. Mi madre, vulnerable y asustada, se casó con él 6 meses después. Yo tenía 23 años y acababa de graduarme de la universidad. «La empresa necesitaba una limpieza total», continuó Antonio. «Empezando por ti y esos ridículos proyectos de modernización que propusiste». Recordé ese día claramente. Mi primera y última presentación en la junta directiva. Antonio me humilló frente a todos, llamando mis ideas de digitalización fantasías de un niño jugando a ser empresario. «Y mírate ahora», sonrió con desdén. «Trabajando en... ¿Qué haces exactamente?» «Consultoría», respondí simplemente. «Consultoría», se burló. «Un título elegante para estar desempleado». Lo que Antonio no sabía era que durante estos 5 años, había estado construyendo mi propia empresa de tecnología. Cada contrato, cada inversión, cada movimiento cuidadosamente planeado bajo un nombre corporativo diferente. Y hace 3 días, finalmente completé mi jugada maestra. «¿Sabes qué es lo mejor de las joyas antiguas, Antonio?», pregunté, sacando mi teléfono. «Siempre tienen una historia detrás». «¿Qué haces?», preguntó, su sonrisa vacilando ligeramente. «Mi abuela me contó la historia de ese collar. Lo compró con las primeras ganancias de la empresa. Nunca olvides de dónde vienes», me decía. Abrí mi correo y deslicé el teléfono por la mesa. «Hablando de la empresa, deberías revisar tu correo más seguido». Antonio tomó el teléfono, su rostro transformándose mientras leía. Esto es imposible». «¿Qué sucede, papá?», preguntó Sofía. «La adquisición se completó hace 3 días», expliqué tranquilamente. «Grupo Tecnológico Futuro ahora es el propietario mayoritario de Empresas Valdés. Mi empresa acaba de comprar la tuya, Antonio». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Mi madre llevó una mano a su boca, Sofía dejó caer su tenedor, y Antonio. Antonio parecía haber visto un fantasma. «Mentira», susurró. «Es imposible. Yo reviso todas las transacciones». «¿Cómo revisaste los documentos de mi padre antes de salvarnos?». Saqué otro sobre de mi chaqueta. «Encontré algo interesante en los archivos antiguos. ¿Quieres que lo compartamos en la cena?». ¿Continuamos con la segunda parte de la historia? Esta revelará cómo el protagonista ejecutó su plan,
las consecuencias para Antonio, y el verdadero alcance de la venganza planeada. El sobre amarillo sobre la mesa parecía brillar bajo la luz del comedor. Antonio lo miraba como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. ¿Qué? ¿Qué hay en ese sobre? Su voz había perdido toda arrogancia. Es curioso que preguntes, dije, abriéndolo con calma. Son los registros originales de las transacciones de la empresa, justo antes de la muerte de mi padre. ¿Te suenan estas fechas? Extendí varios documentos sobre la mesa. Transferencias bancarias, contratos modificados, firmas falsificadas. 5 años de investigación meticulosa condensados en papel. Esto es ridículo. Antonio se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo. No puedes probar nada. No puedo. Sonreí. ¿Recuerdas a Manuel, tu antiguo contador? Resultó que guardaba copias de todo. Fue muy colaborador cuando mi equipo legal lo contactó. Mi madre tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Antonio, ¿qué es esto? ¿Por qué hay transferencias a una cuenta en Panamá? María, no es lo que parece. Antonio intentó arrebatarle el papel, pero yo fui más rápido. Déjame explicarte, mamá. Mientras papá estaba enfermo, alguien comenzó a desviar fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Para cuando papá falleció, la empresa estaba al borde de la quiebra. Una quiebra manufacturada. Sofía, quien había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. Papá, dile que está mintiendo. Por supuesto que miente, gruñó Antonio, pero el sudor en su frente lo delataba. Todo esto es una venganza infantil porque lo despedí. ¿Infantil? Saqué mi teléfono nuevamente. ¿Por qué no llamamos al señor Jiménez de la Comisión de Valores? Está esperando mi llamada. El rostro de Antonio perdió todo color. No te atreverías. ¿Cómo tú no te atreviste a robar la empresa de mi padre mientras él agonizaba? ¿Cómo no te atreviste a vender las joyas familiares que mi abuela específicamente dejó para mí? Me levanté lentamente, disfrutando el momento que había imaginado durante años. Tenías razón en algo, Antonio. Los sentimientos no generan ganancias. Por eso esperé, planifiqué y construí mi empresa desde cero. Cada decisión, cada movimiento, fue calculado para este momento. ¿Qué quieres?, susurró, derrotado. Simple. Mañana presentarás tu renuncia como CEO. Transferirás todas las acciones que robaste a su legítima dueña, mi madre. Y devolverás cada pieza de joyería que has vendido. Eso es imposible. Ya vendí la mayoría. Entonces tendrás que encontrarlas. Tienes una semana. O estos documentos llegarán a las autoridades. Mi madre, quien había estado leyendo los papeles en silencio, levantó la mirada. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. Quiero el divorcio. María, por favor. Antonio intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. No me toques. Todo este tiempo, mientras yo lloraba a mi esposo, tú. Sofía, me dirigí a mi hermanastra, quien parecía estar en shock. Lamento que tengas que ver esto, pero tu padre te ha estado mintiendo también. Revisa la última página. Ella tomó el documento con manos temblorosas. Era el testamento original de mi padre, donde dejaba un fideicomiso educativo para ella. Antonio lo había ocultado, quedándose con ese dinero también. Papá. Su voz se quebró. Es verdad. El silencio de Antonio fue toda la confirmación que necesitaba. Tienes hasta mañana para dejar la casa, dije, levantándome. Y Antonio, el collar. Con manos temblorosas, me entregó la caja de terciopelo azul. Al abrirla, los zafiros brillaron como lo hacían cuando mi abuela los usaba. Una última cosa, agregué, dirigiéndome a la puerta. La empresa volverá a su nombre original, Tecnológicas Isabel, en honor a mi abuela. ¿Y esa modernización que tanto ridiculizaste? Ya está en marcha. Los contratos se firmaron esta mañana. Mientras salía del comedor, escuché el sollozo contenido de mi madre y los pasos apresurados de Antonio subiendo las escaleras. La venganza se servía fría, pero la justicia sabía mejor caliente. 3 meses después, la empresa floreció bajo la nueva administración. Mi madre encontró su fuerza nuevamente,
Sofía comenzó sus estudios universitarios con el fideicomiso recuperado, y yo finalmente pude colgar el collar de mi abuela en su lugar original, en la sala de juntas, como un recordatorio de que los imperios construidos sobre mentiras eventualmente caen. ¿Y Antonio? Último que supe, estaba tratando de explicar sus acciones a la Comisión de Valores. Resulta que el sentimiento sí importa en los negocios, especialmente cuando ese sentimiento es la justicia. El nuevo edificio de Tecnológicas Isabel brillaba bajo el sol de la mañana. En el vestíbulo, donde antes colgaba el retrato de Antonio, ahora había una fotografía de mi abuela Isabel, luciendo su famoso collar de zafiros y perlas. Señor, los inversionistas están esperando en la sala de juntas, anunció mi asistente. Ajusté mi corbata y tomé el ascensor hasta el último piso. La transformación de la empresa en este último año había sido extraordinaria. Las innovaciones tecnológicas que Antonio había rechazado ahora generaban millones en ingresos. Al entrar en la sala de juntas, vi a mi madre sentada a la cabeza de la mesa. Como presidenta del consejo, había recuperado no solo su confianza, sino también el respeto de toda la industria. A su lado, Sofía, quien había decidido hacer sus prácticas profesionales con nosotros mientras terminaba su carrera de ingeniería. Buenos días a todos, saludé. Antes de comenzar la presentación trimestral, tengo un anuncio importante. Abrí mi maletín y saqué un sobre amarillo. No pude evitar sonreír al ver cómo algunos de los presentes se tensaron, recordando aquel sobre similar que había destruido el imperio de Antonio. Acabo de recibir la resolución final del caso Valdés, anuncié. Antonio ha sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre mantuvo su compostura profesional, pero pude ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Además, continué, hemos recuperado la última pieza de la colección de joyas de la abuela Isabel. El comprador en Madrid resultó ser más honorable que su vendedor. Sofía se levantó y me ayudó a abrir una caja de terciopelo negro. Dentro, un antiguo broche de esmeraldas complementaba perfectamente el collar que ahora decoraba la vitrina de la sala. Pero esto no es solo sobre justicia o venganza, dije, mirando a cada persona en la sala. Es sobre legado. Mi abuela siempre decía que una empresa es como una joya, su valor no está solo en su precio, sino en las historias que contiene y las vidas que toca. Presioné un botón y las pantallas se iluminaron con nuestro nuevo proyecto, un programa de becas para jóvenes emprendedores, financiado con los activos recuperados de las cuentas offshore de Antonio. El Fondo Isabel para Innovación Tecnológica, anuncié. Porque el verdadero poder no está en destruir los sueños de otros, sino en ayudarlos a construir los suyos. Mi madre se levantó, emocionada. Y hay algo más, añadió. Hemos decidido crear una fundación para ayudar a víctimas de fraude corporativo. Nadie debería pasar solo por lo que nosotros vivimos. Después de la reunión, mientras los inversionistas se retiraban impresionados por los resultados y los nuevos proyectos, me quedé solo en la sala de juntas. El collar de mi abuela brillaba en su vitrina, junto a una foto de ella el día que abrió la empresa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel, el ex contador de Antonio. ¿Viste las noticias? Antonio está solicitando una reducción de sentencia. Sonreí mientras respondía, déjalo. Ya no puede hacernos daño. En ese momento, Sofía entró con algunos documentos. ¿Sabías que encontré más proyectos antiguos de tu padre? Sus ideas sobre inteligencia artificial eran adelantadas a su tiempo. ¿En serio? Muéstrame. Mientras revisábamos los documentos, recordé las palabras de Antonio aquella noche, el sentimiento no genera ganancias. Qué equivocado estaba. El sentimiento, cuando se combina con inteligencia y determinación, no solo genera ganancias, crea imperios. La puerta se abrió y mi madre entró. ¿Listos para la cena? Tu tía Elena viene con los niños. ¿La misma mesa?, pregunté, sabiendo la respuesta. La misma mesa, confirmó ella. Pero esta vez con mejores historias que contar. Mientras salíamos, miré una última vez el collar en la vitrina. Ya no era solo una joya familiar, era un símbolo de resistencia, de justicia, y sobre todo, de que los imperios construidos sobre mentiras eventualmente caen, pero los construidos sobre verdad y honor perduran. En el estacionamiento, un guardia de seguridad me entregó un sobre. Llegó esta tarde, señor.
Era una carta de Antonio desde la prisión. Sin abrirla, la rompí y la tiré al bote de basura. Algunas historias merecen un final, y esta ya había tenido el suyo. ¿Vamos?, preguntó mi madre, sonriendo desde su auto. Vamos, respondí. Tenemos un legado que construir.